Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias a nuestra generosísima audiencia que como cada mañana está enlazada, conectada con nosotros a través de nuestras frecuencias en señal abierta en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano, por la internet para Ecuador y el mundo, a través de www.sonorama.com.es, y estamos transmitiendo digitalmente a través de nuestras plataformas, nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV, y también nuestra fanpage de Facebook. Tenemos, como siempre, una muy interesante visualización. Gracias por vuestra generosidad. No lo olviden, tendremos una agenda interesantísima, ¿eh? Vamos a conversar con Roberto Salas en segundos, el secretario técnico de Alianzas Público-Privadas, luego con Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, y después con Leonidas Issa Salazar, presidente de la CONAIE. Temas de mucha actualidad para cerrar la semana. Y pongamos en contexto y entremos en materia. Anoche, 10, 11 de la noche más o menos, quedó ya listo definitivamente el documento, ya con las firmas de los asambleístas y remitido a la presidenta de la Asamblea Nacional, el informe para segundo debate, aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, con 6 votos a favor y 3 en contra, del proyecto de ley para la atracción de inversiones que fue remitido por el Ejecutivo a la legislatura como urgente en materia económica. La Asamblea tiene plazo hasta el próximo jueves 24 de marzo para pronunciarse sobre la aprobación o el archivo de esta iniciativa, porque la Asamblea también tiene esa posibilidad. Si es que la Asamblea no se pronuncia hasta el jueves, podría ocurrir lo que ya pasó en noviembre, que la propuesta del Ejecutivo entre en vigencia mediante decreto ley por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo ve el horizonte el gobierno sobre el producto final que sacó la Comisión de Desarrollo Económico, teniendo además como uno de los puntos más controversiales la coexistencia del sector público con el privado, en esto que se denominan las APPs, las alianzas público-privadas? Nos acompaña Roberto Salas, él es el secretario técnico de Alianzas Público-Privadas. Señor secretario, qué gusto tenerle aquí en nuestra cabina. Bienvenido, buen día. El gusto es mío y una gran oportunidad para poder explicarle a la ciudadanía una vez más, ahora a través de este medio, en qué consisten las asociaciones públicas privadas y por qué el Ecuador debe tener una ley robusta al respecto. Y esa es la apuesta que hace el gobierno con esta ley. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque tal vez una de las cosas que con mayor intensidad se debatieron en el curso de la construcción de los informes, tanto de primero cuanto de segundo debate en la Comisión de Desarrollo Económico, es la supuesta intención del gobierno de privatizar algunos sectores de la economía, de entregar en bandeja de plata algunos sectores de la economía al sector privado. ¿Cuál es la visión del gobierno de ese sentido? Mauricio, aquí no hay ni bandejas de plata, ni hay intenciones de privatización que no sean expresamente aquellas que uno ha señalado en la ley, que es un proceso asociativo que el mundo lo necesita, la región latinoamericana lo necesita, el país lo necesita, que trabajemos juntos, que nos complementemos entre el Estado, el sector empresarial local, el internacional, la sociedad civil, porque todo esto se trata es de una sola cosa: de generar empleo y mejorar los servicios y la infraestructura del país. Archivar una ley como esta no es archivar solamente 60 o 70 páginas o 100 páginas de una ley. Es archivar 500,000 de empleos. Es archivar el mejoramiento de infraestructura vial que se puede hacer con este tipo de contratación, dado de que el Estado, dadas sus restricciones en términos de presupuestación, de recursos financieros, en términos de capacidad de ejecución, sin este esquema no podría hacer lo que se aspira, se espera en términos del mejoramiento de la infraestructura y los servicios. ¿Qué implica ya en términos prácticos, buenos días, el establecimiento de estas asociaciones o el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas a través de este proyecto de ley? Y lo pregunto porque entre los señalamientos al interior de la misma comisión que tramitó este proyecto se alegaba que se pone en riesgo los bienes públicos al permitir que se puedan usar como garantías en la gestión de asociaciones público-privadas. Es todo lo contrario. En la ley está claramente establecido de que dentro de estos contratos que son de largo plazo de cooperación en el cual el Estado le delega, porque estamos hablando aquí de gestión delegada, no estamos hablando de transferencia de activos,
sino es una delegación de roles y de riesgos importantes que toma el sector privado o la empresa privada y que libera al Estado en ese sentido para que pueda hacer otras cosas. Es importante establecer también de que estos contratos tienen dos cosas que siempre ocurren. Primero, que no haya traspaso de activos. Para un activo nuevo, al final del periodo, el activo siempre se transfiere al Estado. Y durante el proceso, ese activo que se va construyendo no puede ser hipotecado, no puede ser utilizado en pignoraciones, hipotecas, etcétera, porque no es un activo que pertenece a la empresa en la cual está desarrollando. O sea, sigue siendo del Estado. Sigue siendo del Estado, en el sentido de que en un activo actual que se está mejorando y que no se está transfiriendo, sino se lo está mejorando, ese activo siempre es del Estado. Pero un activo que hoy no existe entra en un proceso de construcción que toma 5 o 6 años y al término del proceso del contrato es transferido totalmente al Estado, de tal forma de que dentro de la incertidumbre a largo plazo son dos cosas siempre ciertas. No hay transferencia al privado, sino todo lo contrario. El activo siempre se mantiene en el Estado cuando es un activo existente, y cuando es un activo nuevo que se está construyendo y que se va a establecer al final del periodo, siempre se transfiere al Estado. Sin embargo, también se manifestó, y lo hizo puntualmente uno de los integrantes de la comisión, el asambleísta John Vinuesa, que aún hacía falta candados, límites para la definición o el establecimiento de estos parámetros para la participación del sector privado. Estamos totalmente de acuerdo con el criterio del asambleísta Vinuesa. Y en ese sentido, hemos explicado de forma muy detallada cuáles son los elementos que incorpora esta ley, que en la ley actual no están, y en su reglamento hay ausencia total tampoco. En la ley vigente. Es decir, insuficiente, voy a decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque en esta ley, por ejemplo, se establece lo siguiente: para proteger el proyecto y que el proyecto esté en las mejores manos, porque no podemos traer cualquier asociado al Estado ecuatoriano. Tenemos que traer siempre el mejor. Entonces hay procesos de preselección que deben cumplir ciertos requisitos que son de solvencia financiera, solvencia técnica, reputacional en términos de su trayectoria con otros proyectos en otros países o aquí mismo en el Ecuador. El otro esquema es que el 100% de los proyectos de asociaciones públicas privadas se hace con concurso público, sin excepción. Por lo tanto, eso genera un nivel de competencia en el cual siempre el Estado sabe cuál es su mejor alternativa. O sea, no es que va a haber un proceso de emergencia, de invitación directa para un tema específico. ¿Eso está descartado en el proyecto de ley? Eso se descarta en el proyecto, porque cuando existen emergencias, son proyectos que tienen que ejecutarse de forma inmediata y tienen que estar con un financiamiento inmediato, extraordinario, especial, lo que sea. Ese tipo de proyectos no calzan para proyectos asociativos como estos. ¿Por qué? Porque estos proyectos tienen que construirse con estudios muy, muy profundos, muy técnicos, para poder establecer los riesgos ambientales, riesgos sociales, riesgos económicos, riesgos políticos, una serie de riesgos que tienen que establecerse. Una estructuración de un proyecto para asociación pública-privada normalmente toma entre 12 meses y puede llegar hasta 30 meses. Por lo tanto, en los sectores de emergencia, lo que el Ecuador tiene son mecanismos que facilitan este tipo de transacciones para poder establecer una respuesta inmediata. Pues le llaman asociaciones público-privadas, pero yo me acuerdo que en los 90s se llamaban concesiones. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Exacto. Para no confundir a la gente. Sí, digo, lo que pasa es que a rato se utiliza un eufemismo, ¿no? Pero termina siendo lo mismo. Por ejemplo, en Chile, todos los proyectos de APPs son concesiones. En Costa Rica también se los llaman concesiones. Lo que pasa es que el término concesión es un término insuficiente, de acuerdo a las opciones que existen hoy en día. Le voy a poner un ejemplo. Cuando uno va por la carretera panamericana, uno sabe que la carretera panamericana entre Carchi y Chimborazo está concesionado a una empresa privada, Panavial. Sí. Ya, es una concesión. ¿Ese es el modelo o algo parecido que busca esta alianza público-privada que usted está citando, señor secretario? Exactamente. ¿Por qué globalmente se ha ido ampliando el concepto a las APPs? Y las concesiones, obviamente, es una forma de interpretarla. Porque las APPs pueden tener aplicaciones no solamente en el caso de carreteras,
pueden tener también aplicaciones en los casos de puentes, pueden tener aplicaciones en el caso de rehabilitar o construir un ferrocarril nuevo. Puede establecerse un esquema de tratamientos o de mejoramientos de fuentes, por ejemplo, de ciudades, sistemas de alcantarillado que se pueden hacer a través de este mecanismo. Se pueden mejorar infraestructuras de diversos tipos de sectores. No así en lo relativo a educación y salud, que era una de las observaciones también. Yo creo que más que una observación era una confusión. Ajá. O es una confusión. Ajá. Porque se pueden aplicar asociaciones públicas privadas para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y para el equipamiento hospitalario, de tal forma de que hospitales que están en muy mal estado, o incluso que son elefantes blancos, o son hospitales que están construidos pero que no están utilizados porque no está habilitada la infraestructura, o habilitada la infraestructura, no tienen equipamiento suficiente, por lo tanto los servicios son muy malos. Lo que se hace es, como el Estado no tiene los recursos para hacerlo, hay firmas que están dispuestos a poner esos recursos, que están dispuestos a gestionar la parte del mantenimiento de esa infraestructura, mientras el Estado, de esa forma, el Ministerio de Salud u otras instituciones del Estado puede hacer un servicio mucho mejor de lo que estaba haciendo antes. Pero el Estado seguirá, por ejemplo, a través del Ministerio de Salud, contratando médicos, pagando a los médicos, asumiendo la administración del sector salud propiamente dicha. Exactamente. O sea, ¿usted garantiza eso? ¿Garantiza que no hay, perdón que le interrumpa, que no hay, exacto, que no hay una suerte de privatización del sector salud, como algunos sectores han denunciado? No lo garantizo yo. La ley lo garantiza, para hablar con más propiedad. Lo dice la ley. Por lo tanto, lo que aquí se está hablando es de que en el caso de infraestructuras, en donde se dan este tipo de servicios, el Estado no puede delegar las políticas públicas, no puede delegar la rectoría, no puede delegar la gestión. La administración como tal, por ejemplo, de los hospitales o planteles educativos. Todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, el diseño de la política educativa, etcétera, eso es indelegable. Lo que aquí estamos hablando es de mejorar la infraestructura y su mantenimiento, que es algo virtuoso que dan este tipo de contratos, para que el Estado dé un mejor servicio, y quien paga eso no necesariamente es el usuario. Si el Estado tiene el compromiso de mantener ese pago directamente y dar el servicio gratuito, eso no cambia, porque el Estado lo que hace es pagarle al inversionista y al operador lo que tiene que darle, y normalmente, dado un mejor nivel de incentivos que existen en los contratos, obviamente el Estado lo que hace es dar un mejor servicio con un costo menor a que si lo haría directamente el Estado. El gobierno ha proyectado una atracción de una inversión aproximada de unos 30.000 millones de dólares con la aplicación de esta ley. ¿En cuánto tiempo se estima? ¿Cuáles han sido las consideraciones para llegar a esa aproximación? Un poco de detalles. Mira, esa es una excelente pregunta, porque el Ecuador ha tenido una falta de planificación de su infraestructura multisectorial. Entonces, lo que nosotros hicimos, es algo que comenzamos a hacer desde temprano, cuando asumimos un cargo anterior, es de establecer una priorización de ciertos tipos de iniciativas que andaban ahí por algunos ministerios, y lo hemos puesto en un solo lugar, de tal manera que el gobierno, desde el punto de vista de la presidencia, pueda tener un mejor dominio de cuáles son las oportunidades que las cuales estamos ofreciendo al país, y por otro lado, de cómo poderla financiar de una manera viable, aun cuando el Ecuador esté transitando hacia un equilibrio fiscal, para poder reducir el costo de capital, poder reducir los riesgos, el riesgo país, y poder hacerlo mucho más atractivo para la inversión, de tal forma de que podamos desbloquear oportunidades que existen, pero que no se pueden hacer porque no hay las condiciones, ni del ambiente país, en términos económicos fundamentalmente, ni tampoco los recursos propios para hacerlo. Por lo tanto, esos 30.000 millones de proyectos, hoy son alrededor de 46 proyectos, en alrededor de 8 sectores, tienen esta propiedad de poder establecer una propuesta para que se invite al sector privado a que coopere en el desarrollo de estos proyectos a través de modalidades contractuales
muy bien especificadas, y en el caso de las concesiones o de las APPs, como estamos hablando, es importante determinar de que para que eso tenga capture el Ecuador, su real potencial, es importante dar una buena ley, muy competitiva con la que tiene Perú, con la que tiene Chile, la que tiene Ecuador. Por otro lado, crear las instituciones que le dan vida a la ley, porque la ley es una letra que tiene que convertirse en acciones, en ejecuciones. Y eso lo da la institucionalidad que permite tener las instancias para procesar los proyectos, para blindar los proyectos de irregularidades, tratar de blindarlos también de errores, para que con eso el país pueda desarrollar las capacidades técnicas, culturales, que nos permitan capturar esta oportunidad que al final del día se puede generar alrededor de 600.000 empleos y poder generar una mejora importantísima en los servicios eléctricos, en los servicios de combustible, en los servicios de carreteras, en los servicios de transporte. Déjeme trasladarle una observación que me hace un oyente. Sí. Dice, ¿de qué asociación se puede hablar en el tema de salud? Si se habla de mejoramiento de una infraestructura, ¿dónde estaría la asociación? Porque el privado, en teoría, no va a tener ningún rédito por su trabajo. Es un contrato y punto, dice una persona que nos acaba de escribir. No, es una buena pregunta. Pero es interesante. Súper interesante. Me permite aclarar lo siguiente. Aquí nada es gratis. Y eso hay que tenerlo claro. Cuando tomemos un hospital o tomemos cualquier otro tipo de infraestructura en donde el Estado da un servicio gratuito a la ciudadanía. Pero el Estado no tiene los recursos ni las capacidades para poder rehabilitarlo o construirlo, y peor para mantenerlo en un nivel óptimo, para que ese servicio pueda ser dado de mejor forma. Entonces hay un inversionista que bajo un contrato, por eso aquí estamos hablando, las asociaciones públicas privadas son esquemas contractuales. Hay un contrato en el cual se facilita, dadas las condiciones del contrato, de que el inversionista y operador haga la inversión y la haga ya. Terminada la inversión en el mejoramiento de la infraestructura, se generan unas retribuciones por esa inversión a la empresa privada. Esas retribuciones están controladas en el contrato y están definidas por el Estado, que son montos trimestrales, montos mensuales, en el cual se permite a través de esos pagos, que los hace en este caso el Estado, porque no hay como en las carreteras peajes y ese tipo de cosas. Eso tiene que hacerlo el Estado, pero en vez de hacerlo de una sola vez, lo va a hacer en el proceso de un plazo determinado, que puede ser 10 años, puede ser 15 años, puede ser 20 años. En la medida de que termine ese plazo, toda la inversión que ha hecho la empresa privada, esa mejora pasa a manos del Estado. Y en ese plazo debe ser un plazo suficiente para que esa infraestructura y esa inversión haya tenido suficientes recursos para poder pagar la deuda, porque estos proyectos no se hacen con capital propio al 100%, tiene que pagar la deuda y por otro lado pagar razonablemente un retorno a los que invirtieron. Pero al final el Estado va a tener que pagarle a esa empresa privada. Claro, lo que gana el Estado son dos cosas. Primero, que algo que no lo puede hacer le da a la ciudadanía la posibilidad de poder mejorar ese servicio. Y por lo tanto, hay mejor atención, hay menos filas, hay un mejor establecimiento de equipamientos más actualizados que salva vidas. Y por otro lado, obviamente, tiene una infraestructura con los incentivos necesarios en el día a día para que se mantenga un nivel de mantenimiento y de actualización de equipos. Pero yo le quiero insistir, o sea, de lo que le entiendo, o sea, al final el Estado le entrega a un privado, el privado hace, pero el Estado le va a tener que pagar al privado. Ah, por supuesto. Es que tampoco es un ahorro o es una donación. Pero entonces, ¿de qué asociación estamos hablando? O sea, le recapitulo lo que me escribieron y creo que es interesante. Termina siendo un contrato. O sea, le contratan a la empresa privada me arregla la infraestructura o me construye un hospital o me dota de la infraestructura, pero yo, Estado, al final tengo que pagarle. Claro, lo que pasa es que pagas en función de un tiempo, que normalmente es de largo plazo,
que lo hace accesible para el Estado, pero aquí lo más importante es el mejoramiento de esa infraestructura para que el servicio a la ciudadanía sea mejor. Las asociaciones públicas privadas no son procesos de donaciones. Eso no se sostiene ni aquí, ni en China, que también usan este tipo de esquema, ni en Canadá, ni en Australia, ni en Chile, ni en Colombia. Son esquemas en los cuales se viabilizan proyectos a través de contratos en los cuales se financia de una forma distinta, pero también se asumen riesgos de una forma distinta. Por ejemplo, vamos a hablar de una carretera. La construcción, la operación y el mantenimiento de una carretera o de un puente, ese riesgo, esos costos, son enteramente trasladados a la empresa privada. Si hay una demora de plazo o si hay un sobrecosto, ese sobrecosto no es responsabilidad del Estado. Por lo tanto, el índice de proyectos que se hacen con el tiempo más acorde a lo contratado y dentro del costo del presupuesto es excesivamente más alto en el sentido de cumplimientos y de ahorros en las construcciones cuando se hace con esta modalidad que cuando se hacen con otros modelos contractuales. Déjeme solamente una cosa adicional, Belkis. En el tema de carreteras, sí, salvo el tema de salud y voy al tema de carreteras. Tenemos Panavial, que mencioné el ejemplo, pero no está toda la carretera panamericana concesionada, sino el tramo de Carchi a Chimborazo, que ahí hay peajes. Uno se encuentra en Carchi, en Babura, en Pichincha, Cotopaxi, en Tucuragua, en Chimborazo, uno encuentra peajes y entiendo que con el peaje, obviamente, ahí tenemos la concesión. Voy a Guayas, por ejemplo, y si mal no recuerdo, en el tiempo del prefecto Nicolás Lapenti se dieron las concesiones de las carreteras de esto que luego le denominaron el Gran Guayas. Ya le dieron a Conorte y a otras empresas que cobran ahí un peaje. Pero si esta es la alternativa, señor secretario, ¿por qué, por ejemplo, no tenemos más carreteras concesionadas? No sé, la Alba Santo Domingo, o la posibilidad de tener la autopista Quito-Guayaquil, o la carretera Quito-Esmeraldas, o Quinindé-Esmeraldas. ¿Por qué no se ha masificado este modelo? No se lo hizo antes. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no antes? Si es que esta es precisamente la alternativa y la solución, señor secretario. Por la sencilla razón de que estos contratos de concesiones, para ponerlo en una palabra un poquito más accesible, requieren de proyectos bien estructurados. Y el Ecuador no tiene todavía capacidades técnicas para estructurar proyectos de este tipo de una manera sistemática y que permita una mayor aceleración. Segundo, el Estado requiere una mejor planificación de este esquema porque las carreteras o infraestructuras parecidas a las carreteras requieren de un autofinanciamiento a través de los peajes, pero cuando las tarifas de los peajes no son lo suficientemente altos, requiere una participación del Estado en cofinanciarlo. Y por lo tanto, la inversión uno puede tener disposición de firmas o de empresas, constructoras y operadoras que estén dispuestas a hacerlo, pero necesitas proyectos bien definidos para que los contratos sean robustos. Y por otro lado, si los peajes son peajes bajos, por la accesibilidad, obviamente, de la población en su capacidad de pago, el Estado necesita tener recursos para poder complementar o subsidiar ese esquema. Por lo tanto, tenemos que trabajar en estos tres elementos para juntos con los ministerios que están dentro de este esquema y sobre todo el Ministerio de Finanzas podamos tener una planificación de recursos para poder apoyar a los proyectos o una cultura de peajes en el término de que se pueda cobrar un poco más para reducir estos riesgos, siempre y cuando, obviamente, las obras den los beneficios que la ciudadanía espera y que lo pague con gusto. Ese proceso no es un proceso que está consolidado en el Ecuador y que tenemos que desarrollarlo. Correcto, y un poco para ir finalizando, estamos a la espera de la convocatoria de la sesión del Pleno para este segundo debate. ¿Podría darse eventualmente a inicios de la próxima semana, tomando en cuenta este plazo que vence ya el día jueves para la aprobación de la norma? ¿Cómo miran ustedes el ambiente para alcanzar los votos que se requieren para aprobar este proyecto de ley? Y a propósito también, tomando como referencia lo que fue el primer debate en el Pleno y la serie de observaciones que se generaron alrededor de la iniciativa. Sí. Yo creo que las discrepancias, las visiones distintas, confundidas, erradas o acertadas, yo creo que ha sido un diálogo positivo, que creo que enriquece al Ecuador en ese sentido. Ahora lo que tenemos que tener es una concertación, en términos de que aquí no estamos
peleando por una victoria de gobierno, no estamos peleando por una ley específicamente. Estamos promoviendo es que aquí la inversión del país. Y en ese sentido hemos explicado de que de esto dependen centenas de miles de empleos. Dependen que podamos viabilizar obras que no solamente generan mejores servicios, sino que también pueden salvar vidas. En el caso de las carreteras, por ejemplo, uno puede establecer que hay un ahorro de costos para el mantenimiento de los vehículos, uno puede establecer de que hay también una mejora en la duración, en los tiempos de traslado, porque las carreteras... Pero lo más importante es la reducción de accidentes. Lo más importante es la seguridad con que viaja el ciudadano. Y en ese sentido, esas cosas no tienen precio. Y por lo tanto, si esta alternativa es una alternativa que es usada en países grandes o chicos, en países de cualquier ideología, el Ecuador tiene un gran potencial de poder duplicar o triplicar su nivel la cantidad y la calidad de su infraestructura. Y por lo tanto es ahí donde estamos aportando, esperando de que los asambleístas obviamente tengan esta convergencia de opinión para poder establecer una aprobación de esta ley. Veamos qué pasa la próxima semana. Veamos qué pasa. Sí, o domingo o lunes. Belkis no quiere que Pero sea estamos trabajando en eso. Muy bien. Gracias, señor secretario, con mucho gusto y siempre la orden. Igualmente aquí, muy agradecido por habernos acompañado presencialmente. A Roberto Salas, secretario técnico de Alianzas Público-Privadas, con su explicación sobre esta parte de la ley de inversiones que terminó siendo el corazón de la controversia, de la discusión política en la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.